Bendiciones para todos. Seguimos con la historia de la iglesia del siglo primero. Esta es la parte número 14, nuestra serie de los postreros días. Estudiaremos Filipos 2 y la conversión del carcelero de Filipos. Continúa la predicación en la ciudad de Filipos. La iglesia en Filipos se destaca por ser una de las primeras comunidades cristianas iniciadas en suelo europeo. Su establecimiento tuvo lugar durante el segundo viaje misionero, gracias al equipo conformado por el apóstol Pablo, por Silas, Timoteo y Lucas. Filipos era una ciudad importante en la provincia romana de Macedonia, y la iglesia allí se convirtió en una comunidad vibrante y generosa. Uno de los eventos más destacados en el establecimiento de la iglesia en Filipos fue la conversión de Lidia, una vendedora de púrpura, y su bautismo junto con su familia, de la cual estudiamos 2 lecciones atrás. La visión que se les había mostrado cuando aún se encontraban en el continente asiático se estaba cumpliendo, por lo que el trabajo debía continuar. La conversión del carcelero. La siguiente narrativa nos presenta lo que, a mi entender, es una de las conversaciones más extraordinarias en la historia de la iglesia, la del carcelero de Filipos. ¿Por qué extraordinaria? Hemos estudiado la conversión de diversos grupos, judíos, incluyendo prosélitos, samaritanos y temerosos de Dios. Sin embargo, en esta oportunidad nos enfocaremos en la conversión de un hombre común, un soldado romano cuya labor era la custodia de prisioneros. Este hombre no solo ejercía su labor en un entorno de encierro físico, sino que él mismo se encontraba preso espiritualmente, con su vida transcurriendo entre las mazmorras. Para que este hombre llegara a escuchar el Evangelio, debieron ocurrir sucesos verdaderamente extraordinarios. El encuentro con el mal. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Hechos 16:16. En primer lugar, es importante señalar que esta joven era una esclava que sufría explotación comercial. Además de su condición de esclava, también sufría una esclavitud espiritual, pues estaba poseída por un espíritu de adivinación. En la lección anterior estudiamos el espíritu de adivinación que perturbaba a la muchacha, uno de los diferentes tipos de demonios o espíritus del mal que Dios permitió afligieran a los no creyentes durante un tiempo limitado en el primer siglo. Ver Apocalipsis capítulo 9, versículos 5 y 10. A la par que Dios permitía la acción de estos espíritus, concedió a los discípulos la autoridad para expulsarlos. Lucas 10:19. También por un periodo limitado, con el fin de confirmar el mensaje del Evangelio mediante señales. Marcos 16:17 y 20. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Hechos 16:17-18. Pablo, haciendo uso de ese don o señal, expulsó al espíritu de adivinación de la muchacha. Como también estudiamos en la lección anterior, existe una diferencia entre echar fuera demonios y exorcizar. Y ni Jesús ni sus discípulos practicaron el exorcismo. Lucas, quien se incluye entre los que anunciaban el Evangelio por las calles de Filipos, probablemente estaba acompañado por Timoteo, Pablo y Silas. Estos dos últimos tendrán un papel relevante en la siguiente conversión. Como analizamos en la lección anterior, los demonios distinguen entre los siervos de Dios y los que no lo son. El intento de exorcismo fallido de los hijos del sacerdote Esceva es un claro ejemplo, ya que los demonios reconocieron que no pertenecían a Dios. Hechos 19:11-20. En este mismo suceso,
los demonios dejaron claro su reconocimiento de quién era Jesús y de quién era Pablo. Hechos 19:15. Y en esta oportunidad, el espíritu de adivinación que estaba en la muchacha reconoció al grupo misionero, pues pregonaba durante muchos días: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Hechos 16:17. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Hechos 16:18. ¿Por qué desagradó a Pablo si la mujer no estaba mintiendo? Veamos. El origen demoníaco. La proclamación provenía de una fuente impura, de un espíritu maligno. Pablo y el equipo misionero eran muy conscientes de la naturaleza engañosa y manipuladora de los demonios, incluso cuando decían verdades parciales. Permitir que un mensaje sobre Dios viniera de una fuente demoníaca podría confundir a la gente y mezclar la verdad con la oscuridad. Como segundo punto del por qué desagradó a Pablo, es la desacreditación del mensaje. Que el evangelio fuera promocionado por una entidad demoníaca podría haber desacreditado el mensaje mismo a los ojos de algunos. Podrían haber pensado que el poder de Pablo y sus compañeros dependía de alguna manera de este espíritu. La falta de reverencia también fue uno de los factores que probablemente disgustaron a Pablo. Aunque las palabras eran ciertas, el espíritu detrás de ella no tenía reverencia por Dios ni por el mensaje de salvación. Su intención no era glorificar a Dios, sino probablemente manipular o interferir con la obra de los apóstoles. También la confusión espiritual. Permitir que un espíritu maligno testificara sobre Dios podría haber creado confusión espiritual en la comunidad. Podría haber difuminado las líneas entre el bien y el mal y hacer que la gente se preguntara sobre la verdadera fuente de la autoridad espiritual. Control y manipulación. Los demonios a menudo buscan una forma de influir o controlar situaciones. Permitirles hablar públicamente podría haber abierto una puerta a una mayor influencia demoníaca en la ciudad. La acción de Pablo al expulsar al espíritu demuestra su discernimiento espiritual y su determinación de que el evangelio se proclamara con pureza y bajo la autoridad de Dios, no de fuerzas oscuras. Su acción fue similar a la del Señor Jesús. En Marcos 1:34, y lo voy a leer de la NTV, dice: entonces Jesús sanó a mucha gente que padecía de diversas enfermedades y expulsó a muchos demonios. Pero como los demonios sabían quién era él, no los dejó hablar. Como discípulos de Cristo, a menudo enfrentamos situaciones en las que no sabemos cómo actuar. En tales casos, preguntarnos ¿qué haría el Señor en esta situación? Puede ser una guía invaluable. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, fue guiado por este para resolver aquella situación que se le presentó con esta muchacha del espíritu de adivinación. Entonces, ¿por qué tardaron tantos días en expulsar el espíritu de adivinación de la mujer? Es una pregunta válida que podríamos hacernos. Pablo y Silas, conscientes de la situación, sabían que liberar a la joven del espíritu de adivinación tendría repercusiones. Sus amos no se quedarían de brazos cruzados y la predicación del evangelio se vería limitada tras las rejas. La liberación espiritual de esta mujer tendría un efecto dominó: su propia libertad, la pérdida de la libertad física de los siervos, Pablo y Silas, y, como resultado final, la libertad espiritual de toda una familia. Los caminos de Dios, hermanos, son inescrutables en un momento dado, pero su sabiduría es infinita. Con el tiempo, las piezas del rompecabezas encajan y comprendemos que todo tenía un propósito perfecto. Las esperanzas de sus amos de hacerse ricos ahora quedaron destruidas. Así que
Agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Toda la ciudad está alborotada a causa de estos judíos, le gritaron a los funcionarios de la ciudad. Enseñan costumbres que nosotros, los romanos, no podemos practicar porque son ilegales. La acusación no fue, me quitaron la gallinita de los huevos de oro. La acusación fue, estos judíos alborotan la ciudad, pues enseñan costumbres que los romanos no podemos practicar porque son ilegales. Esta acusación tiene 4 aristas. La primera es una acusación antisemita. Dicen estos judíos. La segunda, estos judíos alborotan la ciudad, son desordenados, atentan contra la moral. La tercera, enseñan costumbres no romanas. Y la cuarta, son costumbres ilegales. Analicemos cada una de estas acusaciones. La primera, antisemitismo u odio hacia los judíos. Esta acusación refleja el prejuicio y la discriminación que existían contra los judíos en aquella época. Al señalar su origen étnico, se buscaba generar animosidad y rechazo hacia ellos por parte de la población no judía. Es importante recordar que el antisemitismo es una forma de intolerancia y discriminación que ha causado mucho daño a lo largo de la historia. Estos judíos alborotan la ciudad, fue la segunda acusación. Son desordenados, atentan contra la moral. En Filipos no había sinagoga. Habían muy pocos varones judíos y según leemos, eran las mujeres las que se reunían junto al río. Para el pagano, la ley judía es contraria a su moralidad. Luego, con el tiempo, los cristianos fueron acusados de ateos por no creer en sus dioses. La tercera acusación fue, enseñan costumbres no romanas. Los romanos eran politeístas, los judíos no lo eran. La línea entre religión, superstición y magia era difusa en la antigua Roma. Prácticas como la adivinación y la astrología eran comunes, pero algunas formas de magia se consideraban peligrosas y antisociales. Al parecer, el comercio con este tipo de prácticas era permitido. Este tipo de prácticas no son aceptadas ni en el judaísmo ni en el cristianismo. Por lo tanto, el expulsar al espíritu de adivinación era atentar contra las costumbres de Roma. Y la cuarta acusación era que eran costumbres ilegales, por todo lo expresado anteriormente. Hechos 16, 22 al 24 continúa diciendo: enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que le quitaran la ropa y los golpearan con varas de madera. Los golpearon severamente y después lo metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escapara. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y le sujetó los pies en el cepo. El alboroto recrudeció. Los funcionarios, para calmarlo, ordenaron azotar a los judíos, a los alborotadores, y arrestarlos como delincuentes de alta peligrosidad. Me imagino al carcelero, un hombre robusto y amargado, con la apariencia de un preso más, a pesar de no tener una condena. Su trabajo lo mantenía constantemente rodeado de reclusos, en un estado de confinamiento similar al de ellos. La tensión se palpaba en el ambiente. El carcelero, como siempre, cumplía con sus largas guardias, pero la llegada de 2 presos de alta peligrosidad había alterado la rutina. La amargura se apoderó del carcelero, quien, en un arrebato de frustración, decidió encerrarlos en la mazmorra más oscura y olvidada del calabozo, un lugar
donde las ratas eran las únicas compañeras. La luz del sol y el aire fresco eran parte de un sueño lejano. La frustración carcomía al carcelero, quien, en un arrebato de ira, decidió que el encierro no era suficiente castigo. Con una sonrisa maliciosa le sujetó los pies al cepo, esa herramienta de tortura que inmovilizaba pies, manos e incluso el cuello. La inmovilidad total sería su nueva condena. El carcelero sonrió con malicia. De aquí no se escapan, pensó, mientras observaba a los presos inmovilizados en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios. Hechos 16:25 en la NTV. Qué gran ejemplo de fe y perseverancia. A pesar de la difícil situación que estaban viviendo, Pablo y Silas no se dejaron vencer por la desesperación, sino que elevaron sus corazones a Dios a través de la alabanza. Su actitud nos enseña que la fe puede ser un refugio y una fuente de fortaleza en los momentos más oscuros de nuestra vida. Al cantar himnos a Dios en medio de la adversidad, Pablo y Silas demostraron que su confianza en el Señor era más grande que cualquier circunstancia. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Preguntó Santiago. Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago 5:13. Estos hombres, Pablo y Silas, estaban pasando por dificultades y sin lugar a dudas habían estado orando. Pero también estaban alegres porque estaban cantando alabanza. Estos hombres estaban gozosos de sufrir por el nombre de Cristo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Lo dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, versículos 11 al 12. Y aunque humanamente no era fácil, sus ojos estaban puestos en Jesús. Hebreos 11:1. Estos dos judíos, Pablo y Silas, sabían lo que representaban las palabras de Jesús, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Los demás prisioneros escuchaban. Era medianoche. Los cantos se escucharon a todo dar. Las alabanzas a nuestro Dios llegaban como olor fragante ante el altar del Señor. Pero también llegaron a los oídos de los demás presos, quienes en ocasiones anteriores solo habrían oído clamores y maldiciones provenientes del calabozo de más adentro. Nunca antes habían oído oraciones y alabanzas. Esto debió maravillarlos y producirles esperanza. De hecho, más adelante veremos que su actuación debió haber sido por algo de lo que escucharon. Mientras el carcelero yacía dormido, roncando, confiado en que esa sería otra noche más, que al otro día entregaría guardia y todo seguiría como si nada, tan sabroso estaba durmiendo, tan sabroso era su sueño, que su accionar no le remordió para nada su conciencia. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Hechos 16:26. Dios responde, mis queridos hermanos, y sin lugar a dudas, esta fue una de ellas. Este terremoto fue algo puntual, un movimiento sísmico localizado con un propósito específico: abrir las puertas de la cárcel, hacer que las cadenas se rompan y el cepo se abra. Ningún temblor físico hace tal cosa, pues en caso de algo, las paredes se hubiesen caído aplastando a los que estaban encadenados a ellas. El carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse. Hechos 16:27. Al carcelero no le inquietó el temblor, sino el ver las puertas abiertas y pensar que los presos se habían escapado.
especialmente los que habían llegado a última hora y se había percatado de asegurarlos bien. El siguiente texto lo tomé de la revista Enfoque Global, www.ebglobal.org, en su artículo El intento de suicidio del carcelero romano. Abro comillas. La evidencia histórica indica que se requería que los carceleros romanos asumieran responsabilidad personal por los prisioneros que se les encomendaban. Se puede ver este hecho en el texto cuando se informa que los magistrados de la ciudad mandaron al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Hechos 16, 23 al 24. Este mandato era algo serio. La negligencia en este punto significaba la muerte inevitable, tal vez por medio de la tortura lenta y dolorosa. Sin duda, en armonía con tal protocolo romano, cuando en otra ocasión el apóstol Pedro escapó de la cárcel, el rey Herodes interrogó a los soldados y luego ordenó llevarlos a la muerte. Hechos 12:19. De igual manera, cuando Pablo era llevado a Roma con otros prisioneros, la embarcación llegó a naufragar. Así que los soldados romanos que custodiaban a los prisioneros planearon matarlos para que ninguno de ellos se escapara. Hechos 27:42. Pero ya que Pablo se había hecho amigo del centurión, entonces el plan de los soldados fue frustrado. Tales casos ilustran la ley romana en cuanto a la custodia de los criminales, de custodia reorum, la cual requería que el carcelero enfrentara el mismo castigo que debía ser impuesto en el criminal que escapaba. Por ende, en vez de enfrentar desgracia y ejecución dolorosa, el carcelero decidió poner fin a su vida. El Código Romano de Honor requería esto. Cierro comillas. Este fragmento fue tomado de Enfoque Global, www.ebglobal.org, en su artículo El intento de suicidio del carcelero romano. Pero Pablo le gritó: detente, no te mates, estamos todos aquí. El carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Hechos 16, 28 al 29. El carcelero había perdido toda esperanza. El castigo que le aguardaba era la muerte. Y antes de que otro le avergonzaran delante de su familia, prefirió castigarse él mismo. Y cuando estuvo a punto de cometer el acto, escuchó la voz de Pablo, a quien creía se había fugado con el resto de los prisioneros. La cárcel estaba en penumbras. Una hedora humedad inundaba el lugar. El carcelero pidió una luz y es probable que le acompañaran otros funcionarios de menor rango. Inmediatamente corrió hacia el calabozo de donde provenía la voz. Su mayor sorpresa fue que quien lo había salvado era aquel prisionero con el que se había ensañado antes. Después lo sacó y le preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16:30 en la NTV. ¿Salvo de qué? ¿De la muerte física? Ya no tenía que hacer nada para evitar la muerte física inminente. Pablo, con su honestidad e influenciando a los demás presos, lo había hecho. Pero su pregunta sugiere una búsqueda que va más allá de la mera supervivencia. Había escuchado el motivo por el cual estos hombres habían sido detenidos y torturados. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Hechos 16, 17, la NTV. Esto era lo que pregonaba la mujer del espíritu de adivinación. La pregunta del carcelero iba en sintonía con el testimonio escuchado. ¿De qué Dios estaban hablando estos hombres y de qué salvación? El carcelero romano probablemente era politeísta. Por eso escribí Dios con D pequeña. Él aún no conocía al Dios verdadero. ¿A cuál de los dioses seguían estos hombres que incluso en su más profundo dolor le cantaban alabanzas con júbilo? Debía ser un Dios verdadero, pues no se habían fugado. Pudo haber razonado el carcelero. Estos hombres anunciaban un camino de salvación, y esa salvación iba más allá de lo físico, tocando el alma y el espíritu.
En contraste con la sombría visión romana del inframundo, este mensaje ofrecía la esperanza de la vida eterna en la presencia de Dios. Y la respuesta de estos hombres de Dios fue maravillosa. Ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Hechos 16:31. La salvación es para ti y los tuyos, le dijeron al carcelero, y la información que traemos debe ser escuchada por tu familia. Y le presentaron la palabra del Señor tanto a él como a todos los que vivían en su casa. Hechos 16:32. La familia del carcelero no estaba en la cárcel. El carcelero los llevó hasta su casa. La salvación consistía en creer en el Dios que anunciaban, Jesús. Él era y es el Salvador, por lo tanto el único que podía salvarles, pues en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Hechos 4:12 en la NTV. Pero esta fe no podía ser subjetiva. Debían creer en lo que Jesús había hecho para darle esa salvación, no solo a ellos, sino a la humanidad. Su sacrificio en la cruz del Calvario, esa maravillosa noticia, fue la que mandó a predicar. Y entonces les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Marcos 16:15. Pablo escribió acerca de esta buena noticia: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que a principio de cuentas nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras, fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. 1 Corintios 15:1-4. Ese fue el mensaje que recibieron el carcelero y su familia. En ese momento ellos estaban siendo evangelizados y debían recibirla, creerla y permanecer en ella. Pablo y Silas estaban obedeciendo el mandato de Dios, y Dios tenía una criatura que debía ser evangelizada. Estaba encerrada en una fría cárcel, no como preso, sino como carcelero. Ahora faltaba la respuesta del ser humano, de aquel que era evangelizado. El Señor Jesús había dejado claras sus instrucciones. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Marcos 16:16 en la NTV. Al carcelero y familia ya se le había anunciado el mensaje de salvación, ya se le había respondido a su pregunta. Pablo y Silas, como buenos administradores de la gracia de Dios, predicaron el evangelio, la buena noticia, tal y como lo hicieron y lo hacen todos los siervos de Dios, de manera completa y como ya lo hemos estudiado en lecciones anteriores. El evangelio se predica en conjunto con su obediencia en las aguas del bautismo. El eunuco a quien Felipe evangelizó sabía que tenía que bautizarse. Hechos 8:35-36. Esto ya lo hemos estudiado. Pedro predicaba el evangelio con bautismo incluido. Hechos 2:36-38, Hechos 10:36-48. Pablo y Silas también lo hicieron de la misma manera. Aún a esa hora de la noche, el carcelero los atendió y les lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Hechos 16:33 NTV. ¿Quiénes recibieron el mensaje del evangelio? El carcelero y los de su casa. ¿Quiénes creyeron? El carcelero, los de su casa. ¿Quiénes se bautizaron? El carcelero y los de su casa. Esa es la respuesta inmediata que debe tener todo aquel que está interesado en su salvación, aún a esa hora de la noche. Y se bautizaron todos los que estaban en su casa. Ese es el cumplimiento de la promesa. Cuando Pablo le dijo: cree en el Señor Jesús y serás salvo junto con todos los de tu casa. Hechos 16:31. Por eso es importante, usted que me está escuchando, si aún no lo ha hecho, por eso es importante que obedezcas el evangelio de la manera correcta. Haciendo esto, también la luz de la salvación entrará en tu casa.
pues habrá oportunidad de predicarles a los tuyos. Este bautismo es en agua, así como el de Felipe, como el de Cornelio y todos aquellos que han querido obedecer a Cristo. De esto hemos estudiado en todas estas lecciones. El carcelero los llevó adentro de su casa y les dio de comer. Y tanto él como los de su casa se alegraron porque todos habían creído en Dios. La verdadera fe viene por el oír la palabra de Dios, como lo hicieron el carcelero y familia. Su fe no fue subjetiva, fue una fe objetiva. Pablo y Silas les enseñaron lo que Dios dice. Su respuesta tampoco fue subjetiva, pues se bautizaron en agua para el perdón de sus pecados y recibieron el don del Espíritu Santo, según lo que predicó Pedro en Hechos 2:38. Su regocijo o alegría vino como resultado de haber creído en Dios y de haberle creído a Dios. En la ciudad de Filipos, una familia fue convertida al Cristo y añadida a la iglesia del Señor, como lo dice Hechos 2:41 y 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. La iglesia en Filipos estaba creciendo en número. Estaba Lidia, su familia, carcelero de Filipos y su familia. A la mañana siguiente, los funcionarios de la ciudad mandaron a la policía para que le dijera al carcelero: suelta a estos hombres. Entonces el carcelero le dijo a Pablo: los funcionarios de la ciudad han dicho que tú y Silas quedan en libertad. Vayan en paz. Pero Pablo respondió: ellos nos golpearon en público sin llevarnos a juicio y nos metieron en la cárcel. Y nosotros somos ciudadanos romanos. Ahora quieren que nos vayamos a escondidas. De ninguna manera. Que vengan ellos mismos a ponernos en libertad. Cuando la policía dio su informe, los funcionarios de la ciudad se alarmaron al enterarse de que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Entonces fueron a la cárcel y se disculparon con ellos. Luego los sacaron de allí y les suplicaron que se fueran de la ciudad. Hechos 16, 35 al 39. Una vez que salieron de la cárcel, Pablo y Silas regresaron a la casa de Lidia. Allí se reunieron con los creyentes y los animaron una vez más. Después se fueron de la ciudad. Hechos 16, 40. Y de esa manera quedó establecida la iglesia en Filipos. La iglesia en Filipos fue establecida en el segundo viaje misionero de Pablo, entre el año 50 y el 52 después de Cristo. Aproximadamente un año después de establecer la iglesia en Filipos, Pablo regresó a la ciudad durante su tercer viaje misionero, realizado entre el 53 al 57 después de Cristo, para fortalecer a la comunidad. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia y 5 días después nos reencontramos con ellos en Troa, donde nos quedamos una semana. Hechos 26. El hecho de que Pablo esperara hasta después de la Pascua para navegar también sugiere que su estancia en Filipos fue significativa. La relación de la iglesia en Filipos con el apóstol Pablo era muy estrecha, al punto que fue esta congregación la que lo ayudó económicamente. Aproximadamente una década después de establecer la iglesia en Filipos, el apóstol Pablo les escribió una carta. En ella abordó algunas situaciones difíciles, pero también incluyó palabras de aliento que motivaron su escritura y de las cuales podemos extraer valiosas lecciones. La carta a los filipenses es una fuente rica de enseñanza para los cristianos de hoy. Pablo aborda temas como la unidad, la humildad, el gozo en medio de las pruebas y la importancia de centrar la vida en Cristo. Aunque no realizaremos un estudio exhaustivo de la carta a los filipenses, sí extraeremos algunas de las situaciones y motivaciones que impulsaron a Pablo a escribirles. Este mismo enfoque aplicaremos también con las otras cartas. La carta de Pablo a los filipenses, aunque llena de gozo y agradecimiento, también aborda situaciones difíciles que la iglesia en Filipos estaba enfrentando. Había desunión y conflictos internos. Pablo exhorta a los filipenses a mantener la unidad y a resolver los conflictos con humildad y amor. Filipenses 2, 1 al 4. Esto sugiere
que había tensiones y desacuerdos dentro de la iglesia. En particular, Pablo menciona a Evodia y Síntique, dos mujeres que estaban en desacuerdo, y les ruega que se reconcilien. Filipenses 4, 2 al 3. Esto indica que los conflictos personales están afectando la armonía de la comunidad. Y este es un problema que ha afectado a las comunidades cristianas a lo largo de la historia. Y la recomendación de Pablo sigue siendo vigente para la iglesia actual. Amenazas de falsos maestros. Pablo advierte a los filipenses sobre los judaizantes quienes intentaban imponer la ley judía a los creyentes gentiles. Filipenses 3:2. Esto indica que la iglesia estaba siendo influenciada por falsas doctrinas que amenazaban la pureza del evangelio. En Filipenses 3:17 al 21, Pablo no duda en señalar a personas cuyas vidas se oponían a los principios cristianos, ofreciéndolos como advertencias vivientes de las conductas que los creyentes debían rechazar. Sufrimiento y persecución. Estaban experimentando sufrimiento y persecución debido a su fe. Filipenses 1, 28 al 30. Pablo los anima a permanecer firmes y a no temer a sus oponentes. El mismo Pablo estaba en prisión cuando escribió la carta, lo que demuestra que el sufrimiento era una realidad tanto para el líder como para la iglesia. Los filipenses estaban preocupados por la situación de Pablo en prisión. Pablo les asegura que sus sufrimientos estaban contribuyendo al avance del evangelio. Filipenses 1, 12 al 14. Uno de los puntos clave en la carta de Pablo a los filipenses es su profundo agradecimiento por el apoyo económico que recibió de ellos. Este agradecimiento no es simplemente una formalidad, sino una expresión genuina de su aprecio por la generosidad y el compañerismo de los filipenses. ¿Cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí? Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo. Filipenses 4, 10 al 11. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Filipenses 4, 12 al 13. De todos modos, han hecho bien al compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Como saben, filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron económicamente cuando les llevé la buena noticia por primera vez. Y luego seguí mi viaje desde Macedonia. Ninguna otra iglesia hizo lo mismo. Filipenses 4, 14 al 15. La iglesia en Filipos apoyó el avance del evangelio. En la próxima lección seguiremos analizando y estudiando sobre dicho avance. Esta fue la historia de la iglesia en el siglo I, parte 14. Estudiamos Filipos, segunda parte, y la conversión del carcelero de Filipos en nuestra serie Los Postreros Días. Que Dios les bendiga. Si Dios lo permite, nos veremos y estudiaremos en otra ocasión. Cuídense mucho.